Gracias. Amén. Amén, amados hermanos. Quiero que usted estremezca al que está al lado, sabiendo que usted está despierto, ¿verdad? Pero al que está al lado, dile, despiértate. La verdad, que se despierte, sí. Ya por ahí ni bien subo, ya me hacen así. Todavía no, ¿verdad? Todavía no subo y ya queremos cortar, ¿no, verdad? Pero vamos a dejar que el Espíritu nos guíe en esta mañana conforme a Él le parezca, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer sufrir, amados hermanos, vamos a ser concisos. Yo le invito a usted a que abra la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y para que se despierte vamos a leerlo todo, ¿ya? Sí, para que no se duerma usted mientras el otro lee o yo leo, vamos a leerlo todo. Y lleva como título La pesca milagrosa, porque hemos estado hablando de echar las redes, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, todo me acompaña. Aconteció que estando el sentido se ahogaba para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban debajo de la barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que era compañero de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron la tierra a las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Muy bien, amados hermanos, qué bien. Si nosotros nos ponemos a analizar, ¿no? Viendo aquí y haciendo una pregunta, preguntaríamos, ¿cuál sería el mayor milagro? Ya que la enseñanza tiene como título, ¿cuál es el milagro más grande? Y algunos dirán, el milagro más grande es que el Señor sane enfermos. Y otros dirán, no, es que resucite muertos. Y otros dirán, no, es que Él le ordene a la naturaleza hacer algo y la naturaleza obedezca, ¿verdad? Pero también podemos decir que el mayor de los milagros es cuando una persona se vuelve a Cristo. Amén. Amén. Y entonces, muchas veces hemos escuchado pasajes en los cuales el apóstol Pedro no es de buen ejemplo, ¿cierto? Y nos dicen, no sean como Pedro, la mirada de Jesús, nada de mirada al lado, porque se van a hundir. Pero en este caso, este hombre que todavía no se convertía en apóstol, ni seguidor de Jesús, porque vemos que dice que luego, al ver todo aquello, dejan todo y lo siguen. Vemos como este hombre recibe no solamente un milagro en cuanto a la pesca que se realizó, sino un milagro que ocurrió en su vida. Y concuerdo con lo que los hermanos han hablado. Él les escuchaba, ¿verdad? De que el cambio debe
La reconciliación debe comenzar por nosotros, para que nosotros podamos estar listos y el Señor nos diga, ahora sí, vas a ser pescador de hombres. Pero por cuanto no estamos listos, todavía no hacemos esa labor. Amén. Amén. Muy bien. Se habla de un lago, Genesaret. Algunos dicen que era el mismo mar de Galilea, el mismo mar de Tiberias, solo que se le cambia de nombre, pero en sí es el lugar donde el Señor hizo un milagro, ¿verdad? En un lago. Y ahora sí podemos ver algo. Si nosotros comprendemos desde abajo para arriba qué había acontecido durante toda la noche con Pedro y los otros pescadores que más abajo dan los nombres, ¿verdad? Que nombran a Jacobo y Juan. Sí. ¿Qué había pasado con ellos? Dice la Escritura que toda la noche habían pescado, ¿verdad? Habían echado las redes, pero no habían pescado nada. Entonces esos hombres regresan de su labor con las manos vacías. Imagínense ustedes, ¿verdad? Padres que salen a trabajar. Imagínense que usted sale con un producto y tiene puesta la esperanza en ese producto y usted simplemente no vende nada. ¿Cómo está su ánimo? ¿Qué es lo que piensa usted? No vendí nada y ahora ¿cómo doy de comer a mi familia? Estos hombres eran hombres de mar, es decir, maestros de la pesca, pero sucede que no había pasado nada. Y luego vemos un maravilloso milagro que hace el Señor. Y no solamente era de multiplicar los peces, sino lo que pasó con Pedro. Eso considero yo el mayor milagro en este pasaje, que la reproducción de peces. Entonces vemos aquí, ¿no? En el versículo 2. Y dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Dicen los comentaristas que el hecho de haber lanzado las redes y no haber pescado nada, pues también han de haber pescado basura, ¿verdad? Y cualquier cosa de desperdicio. Entonces ellos, para que las redes no se les pudran ni nada de eso, las estaban lavando tranquilamente, ¿sí? Y luego dice en el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó, entiendan bien lo que dice, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Se dice que Pedro conocía ya al Señor, y el Señor toma esta confianza de poderle decir, Pedro, y mire que dice, le rogó, porque más adelante vamos a ver que él no le ruega ir mar adentro, sino que le ordena ir mar adentro. Entonces se dice que por el mismo hecho que tenía confianza y que se conocían, es que el Señor Jesucristo le pide a Pedro que coja una de sus barcas y se aparte y vaya, ¿verdad?, un poquito más lejos de la multitud, y de allí comenzó a predicar. Ahora imagínense, ¿no?, como ustedes. Algunos están así, ¿no?, desde la mañana, y estamos allí esperando, ¿no? Estos hombres tenían una mala noche, ¿sí? Y tras de eso viene y el Señor les ruega que otra vez se aparten un poquito y esperar que el Señor acabe el sermón. ¿Ah? ¿Cómo estuvieran? Si ustedes aquí, miren, solamente están desde las 9 de la mañana, los que llegaron puntuales. Ya son las 1 y están oxígeno pidiendo, ¿verdad? Imaginémonos a estos hombres con toda una mala noche, decepcionados, entristecidos, enojados quizás por no haber logrado lo que ellos querían, pescar. Entonces vemos que tras eso le dice, no, vamos acá, y después vamos a ver que dice, boga mar adentro. Más fuerza todavía en lo que sí hacen, ¿no, verdad? Vamos a ver, vamos por parte. Y entonces enseñaba desde la barca.
Muchos escritores dicen que ese era el púlpito del Señor, las barcas ahora porque le habían negado ya que entrase a las sinagogas. ¿Por qué? Cada que entraba a la sinagoga hacía algo en un sábado que a los demás le molestaba, ¿verdad? Entonces por eso ya parece ser que le habían impedido entrar a la sinagoga. Y ahora él utiliza lo que es la barca. Cuando terminó de hablar, ¿verdad? ¿Qué hubieran dicho ellos? No, por fin, ¿no? Como ustedes ya mismo Gina termina. Entonces quizás ellos también estaban así, ¿verdad? Pero miremos lo que dice. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora bien, mar adentro, según los pescadores, yo no soy pescadora, ¿verdad? Según los pescadores dice que se pesca mejor a orillas, ¿verdad? Porque la gente tira de comer a los peces y es mucho más fácil, y mejor en la noche porque el pescado no te ve, pues no. En el día tú le haces sombra y el pescado no va a estar ahí esperando que tú lo pesques. Entonces el pescado huye. Y entonces, para estos maestros de la pesca, viene un maestro carpintero y les dice que regresen otra vez, y esta vez más profundo de lo que habían ido primero. Tal vez si a nosotros, ¿verdad?, a un ingeniero le quieren enseñar a alguien que es menor de su rango algo, ¿cómo se porta ese ingeniero, ese licenciado, ese doctor, ese contador, ¿verdad? Imagínate que yo le diga a Carlos: a ver, Carlos, ven para enseñarte ahí contabilidad. Conociendo lo humilde que es mi amigo, él me va a decir: tú a mí, Gina, tú a mí me vas a enseñar, ¿verdad? Pero yo creo que aquí no hay de eso, ¿verdad? Aquí somos humildes nosotros. Amén. Y cuando nos dicen algo, usted, ¿cómo no, hermano? Sí, enséñeme. Yo no soy nada, es un título nomás, pero estoy dispuesto a aprender. ¿Verdad que así hay aquí? Amén. Bien. Por fe, hermano, pero habemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vemos aquí que ellos no estaban tan bien con sus humores. Y viene un carpintero, un maestro que sabe de predicación, y le dice a un maestro de la pesca lo que tenía que hacer. A nosotros los humanos eso nos choca, y hasta cierto punto ni siquiera aceptamos lo que nos pueda aconsejar uno que quizás sabe más que nosotros, porque nosotros le consideramos que no sabe mucho. Me sorprende algo, que estando con esos humores, el apóstol Pedro lo único que hace es explicarle a su maestro lo que había ocurrido, pero de ninguna manera vemos oposición de su parte. Por eso le decía, nos dice muchas veces que no aprendamos de Pedro las situaciones negativas, ¿verdad? Porque Pedro negó al Señor y ninguno de nosotros creo que quiere negar al Señor, ¿verdad? Pero en esta ocasión, este varón nos deja una enseñanza. Y es que con todo el conocimiento que tenía él acerca de lo que eran pescados y barcas, él simplemente le dice: maestro, te voy a contar lo que nos acaba de acontecer. Quizás estabas en tierra, ¿verdad?, predicando, haciendo tu trabajo, y nosotros el nuestro. Y resulta que en toda la noche no hemos pescado nada. Pero ¿sabes qué, Señor? En tu palabra echaré las redes. Y remaron mar adentro. Cosa que si nosotros estamos cansados, Señora, voy a buscar a uno que no ha pasado mala noche y te lo mando, ¿verdad? Si quizás diríamos eso nosotros como humanos que somos. Y entonces
vemos algo. Simón Pedro echa la red en la palabra que el Señor había dado, en obediencia. Miremos algo, amados hermanos, porque más adelante vamos a ver que él reconoce al maestro ya no como uno que predicaba, sino le dice Señor. Y luego le vemos arrodillándose y adorándolo y reconociendo que él era hombre pecador. Pedro conocía al Señor Jesucristo, le había dejado entrar en su casa. Si ustedes ven en Lucas, acá por no seguir la carta, Lucas 4, 38 y 39, podemos ver que Jesús entró a la casa de Pedro y en esa casa Jesús efectúa una sanidad. Amén. ¿Quién puede darle lectura? Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Mire, amados hermanos, no quiero alargar el asunto y por eso no miro el cuaderno, pero es una predicación que se ha preparado. Muchos de nosotros a veces somos como Pedro, no aquí en esta parte de la obediencia, sino antes. Él conocía al Señor y lo había dejado entrar a su casa, pero parece ser que aún en esas situaciones él no había reconocido a Jesucristo como su Señor. Y nosotros podemos decir, ¿sabe qué? Sí, nosotros sí hemos reconocido, ¿verdad?, al Señor como nuestro Salvador. Pero hay muchas veces, y aún hemos escuchado enseñanza, que podemos dejarle que Él entre en esta casa y simplemente ignorarle. Él entra a esta casa, pero yo sigo llevando las riendas de mi vida. ¿O no? Puedo saber que Él es el sanador y me ha sanado, pero aún no le reconozco como Pedro para decir Señor. Y para decir, lo dejo todo por seguirte a ti. Y no solo por un milagro de multiplicación de peces, porque ya habían visto otros, sino por el milagro que efectúas en mí. Porque yo, siendo ciego, ahora te veo. Y tan convencido estoy de que eres el Señor y de que pudiste hacer un cambio en mí, es que yo te sigo ahora. Amén. Quizás nosotros le hemos recibido como el Salvador, pero no hemos todavía dicho, lo dejo todo, incluyéndome yo, por seguirte a ti. Y si yo todavía no estoy en esa capacidad de decir, lo dejo todo, ¿cómo Él me puede decir, ya no serás más pecador de pescados, sino pescador de hombres? Si cuando algo no ocurre en tu vida como tú lo piensas, yéndote, ¿verdad?, según tus métodos, porque vemos aquí, amados hermanos, método, pescador, de noche, no nos ven los peces, echamos las redes donde nosotros creemos que es el lugar perfecto, pero resulta que no pasó nada. Si así fuese, hubiesen pescado. En esta parte, cuando el Señor le indica a Pedro hacer eso como Él dice, simplemente le está diciendo, Pedro, no más como tú, ahora como yo. Y que Pedro venga mansa y humildemente, amados hermanos, Señor, igual te explico lo que pasó, pero en tu palabra yo echaré la red. Si Él encontrara esa disposición hoy en día de parte nuestra, seríamos pescadores de hombres.
esta situación yo la arreglo como yo creo que se debe arreglar, Señor. Y no me vengas tú a mí a decir porque yo sé cómo se hace. Todavía no hay, eso no hay aquí, ¿verdad? Bueno, no pregunto porque no quiero hacerlos pecar. Muy bien, entonces vemos a un Pedro escudriñando comentarios para poder tener, no, ¿verdad? Poder llenarme de todo y poder sacar lo que es productivo. Muchos dicen, Pedro ya había escuchado a Jesús anteriormente, como les digo, pero parece ser que ese momento en la barca ocurrió algo. En esa predicación ocurrió algo. Esa predicación le cambia la vida a Pedro. ¿Cuántas veces nosotros venimos y hay prédicas? ¿Y cuántos quizás se duermen por el cansancio de la noche que trabajaron? O por muchas otras cosas, dormidos espiritualmente y no ocurre nada. Y por eso Él no puede hacer lo que desea en nuestras vidas. Amén. Encontramos un Pedro humilde, es decir, no como yo, Señor, sino como tú. Estaba aprendiendo del Maestro, amén. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y habiendo hecho lo que Él les dijo que hiciesen. ¿Verdad que también nosotros a veces, cuando queremos realizar algo, se nos vienen las mejores ideas? Y hay pesca, hay recolección de pescados, se rompen las redes de lo que ya no podemos, rompemos las paredes de lo que ya no entra aquí. No, porque muchas veces lo hacemos según nosotros y no según Jesús. Amén. Amén. El 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, ¿verdad? Juan y Jacobo. ¿Y para qué le hicieron señas? ¿Qué dice? Para que les ayude. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Y qué hace Pedro después de ver esto? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Iba contigo Jesús cuando hacías milagros. Entrabas a la casa que habla era de la suegra. Vi muchos de tus milagros, pero hoy reconozco que eres Señor y que yo he sido pecador. ¿Y pecador por qué? Porque tanto tiempo junto a Él y todavía no creía en Él. Aunque usted me puede decir, ay sí, hermana, y si esta convicción, entonces ¿por qué le negó? Dios sabe por qué le negó y aún así Él le fortaleció para que su fe no mengue. Amén. Entonces, ¿verdad? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor les había apoderado de Él y de todos los que estaban con Él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro, pasaste la prueba, te estuve preparando. ¿Y a cuántos no nos prepara el Señor? ¿Y cuántos aprobamos? Nos pone en una situación difícil en donde Él dice: tengo que ser yo glorificado. ¿Y qué decimos nosotros? No, Señor, es como yo. Y cuando no pasa, Señor, ¿dónde estuviste?
Él ya no quiere más personas que piensen según su razonamiento humano y la forma de resolver las cosas, sino que quiere hombres que le reconozcan a Él de que Él es el único que puede resolver situaciones según Él, porque Él es sabio. Y Él utilizará el mejor método. No más yo, sino tú, Señor. Amén. Pasaste la prueba, escuchaste la predicación, fuiste probado, menguó tu orgullo, subió la humildad y ahora serás exaltado. La pregunta es, como decía, yo escuchaba a Carlos Julio, porque a Carlos Julio lo escuché, las demás estaba yo arriba, y que decía, estamos preparados para esa pesca milagrosa, porque es un milagro que una persona venga, pero no la traigo yo, es movida por el Espíritu de Dios, el cual le convence de pecado. Porque no se rompen las redes, no solamente porque no evangelizamos, yo soy parte de la iglesia. ¿Y qué estoy haciendo yo para que eso se cumpla? Amén, amén, amados hermanos. Qué bueno poder escuchar de parte de nuestro Señor que después de una prueba, que para muchos escritores decían, esto a hombres de mar, maestros de pesca, parecería una tontería, una locura. Den vueltas 7 veces allí, pegan un grito y van a ver que se va a caer los muros. Eso es algo de loco. Vayan a enfrentarse con el enemigo por ahí, que los cantores adelante y los soldados atrás. ¡Qué locura! Pero solamente los locos le obedecieron. Amén. Y los cuerdos, no, Señor, ¿qué vamos a hacer eso? ¿Cuántos cuerdos hay aquí? ¿Cuántos cuerdos? Verá usted que por la cordura que aplicamos a las cosas espirituales es que no damos con el asunto. Porque estas cosas espirituales la discierne el hombre espiritual, no el hombre carnal. Amén. Amén, amados hermanos. Que el Señor quiere trabajar con nosotros indudablemente desde el comienzo de la creación del mundo. Pero encuentra personas dispuestas, humildes, sencillas, que no presentan argumento alguno. Pedro no, aquí no le dice, no, pues Señor, mira esto. Le explica. Y después dice, te obedeceré, Señor. Debemos entender que para nosotros poder ver milagros como el que vio Pedro, factor primordial, la obediencia a Jesucristo. ¿Somos obedientes en todo lo que Él nos manda? Es una interrogante. Desde ahora serás pescador de hombres. Qué lindo, ¿verdad? Ya probaste que puedes en la mar. Y cuando no puedes en tus fuerzas, me buscas y me reconoces como Señor. Y entonces allí yo puedo obrar. Nos ha dicho el Señor a nosotros como mandato que evangelicemos. Pero nos consideramos pescadores de hombres. Si fuéramos pescadores de hombres, no estuviéramos pescando hombres. Las mujeres no se emocionen, ¿verdad? Estoy hablando del evangelismo. Estuviéramos pescando. Pero como no nos consideramos pescadores de hombres, no hacemos esa tarea. Es decir, no estamos obedeciendo, amados hermanos. Y cuando trajeron a tierra